¿Acaso un trailero viejo, curtido por la carretera y la soledad, puede encontrar redención en medio del caos y el peligro? Esa es una pregunta que jamás me hice hasta aquel día fatídico, hace unos 7 años, en el corazón del desierto chihuahuense. Yo era Ricardo, un hombre que vivía para los kilómetros, para el olor a diésel y para la inmensidad vacía del camino. A mis 50 y tantos, mi rostro era un mapa de arrugas y historias no contadas, y mi corazón, una fortaleza bien resguardada contra cualquier tipo de apego. Mi vida era una ruta sin desvíos, una rutina monótona, donde la única voz que escuchaba era la del motor de mi Freightliner. Él era mi hogar, mi confidente, el único lugar donde me sentía realmente seguro. Dentro de esa cabina apretada, entre los restos de comida fría y las fotos descoloridas de un pasado que me esforcé por enterrar, creía haber encontrado la paz. La verdad es que huía de dolores antiguos, de errores que aún me perseguían y de la idea de que pudiera importarme alguien de nuevo. Pero el universo tiene una forma peculiar de empujarnos hacia lo que más evitamos. Era madrugada y el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, pintando el desierto de Chihuahua con tonos de fuego. Venía de Ciudad Juárez, sin prisa, con la mente tan vacía como la carretera frente a mí. El ronquido del motor era la única melodía, un mantra que conocía de memoria. Me gustaba esa soledad, la inmensidad, la sensación de ser solo un punto minúsculo en el tiempo y el espacio. Entonces algo se materializó en la niebla del amanecer, algo que rompió la monotonía y puso mi mundo patas arriba. Un coche volcado, humeante, a la orilla del camino. Una visión que me heló la sangre. Mi corazón, que juraba estar adormecido, dio un salto, un golpe fuerte en el pecho. Disminuí la velocidad, el camión crujiendo, y me detuve a unos metros. El silencio del desierto, antes tan acogedor, se transformó en un presagio, un aviso mudo de que el peligro estaba al acecho. Antes de sumergirnos a fondo, me encantaría saber desde dónde nos acompañan en esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Dejen su comentario y cuéntenme. Ahora, prepárense para conocer la increíble jornada de un hombre que con su terquedad y un corazón que ni sabía que aún latía, superó desafíos que parecían insuperables. Van a aprender cómo la conexión humana puede ser la flama de la redención en su propia vida para encontrar un propósito inesperado. ¡Órale, vamos a empezar! Salí de la cabina, la puerta rechinó y el aire caliente me envolvió. El olor a gasolina y neumático quemado era fuerte, casi asfixiante. Caminé despacio hacia el coche, mis ojos escudriñando cada detalle de la escena. El vehículo era una masa retorcida de metal y cristal, y fue allí, en el polvo del suelo, a pocos metros de los destrozos, donde la vi. Una mujer, caída, inmóvil, con el cabello oscuro esparcido y un brazo doblado de forma antinatural. La sangre manchaba su ropa clara. Mi primer instinto, el instinto forjado por años de carretera y desilusión, fue irme. Dar media vuelta y seguir adelante, como si nada hubiera pasado. La carretera me enseñó a no meterme en problemas, a mantener distancia del caos ajeno. Pero algo me detuvo allí. Una fuerza invisible que me arrastraba hacia esa figura frágil en el polvo. Quizás fue su vulnerabilidad, la completa falta de defensa, lo que despertó algo en mí que creí muerto hace mucho. Y tiempo, dudé, mis demonios susurraban, insistiendo en que huyera. Eso no es problema tuyo, Ricardo. No necesitas esto en tu vida. Pero, para mi sorpresa, una pequeña brasa terca, una chispa de humanidad que pensaba extinta, se negó a obedecer. No era un héroe, ni un ángel, pero tampoco era capaz de dar la espalda a alguien que necesitaba ayuda tan desesperadamente. Lo que vi allí, en esa mujer caída,
Era una urgencia que superaba mi deseo de aislamiento. Era un llamado, por más que quisiera, ignorarlo. Con un suspiro que cargaba el peso de años de soledad, me agaché a su lado. Su rostro estaba pálido, sucio de polvo y sangre, pero aún así noté su sutil belleza. Comencé a revisar sus heridas, buscando señales de vida, y ella gimió, un sonido débil, una mezcla de dolor y alivio. Sus ojos se abrieron lentamente, revelando un azul intenso que, incluso en medio del sufrimiento, tenía un brillo terco, casi desafiante. Intentó hablar, pero la voz no salió. Solo un susurro ronco, casi inaudible, que me erizó los pelos de la nuca. «Ellos vienen, peligro». Apenas Isabel terminó de susurrar, un sonido distante, casi imperceptible, rompió el silencio de la mañana. El rugido de un motor, acercándose demasiado rápido para ser un coche común. El polvo se levantaba en el horizonte como una señal de humo. Mi cuerpo se tensó. Sabía lo que era. No era una coincidencia. Me acababa de meter en algo mucho más grande de lo que podía imaginar, y no había vuelta atrás. Mi vida solitaria estaba a punto de ser puesta patas arriba por una mujer que apenas conocía, pero que ya me arrastraba al ojo de un huracán. La adrenalina bombeó por mis venas, un shock que me despertó más que cualquier café cargado. Tenía que actuar, y rápido. Esos eran profesionales, lo sabía. Coches normales no se movían con esa velocidad y determinación en esos caminos de terracería. Y la forma en que Isabel susurró «ellos», el miedo en sus ojos azules, me decía que no era un asalto común, no era la primera vez que veía la violencia en la carretera, pero esta tenía un peso diferente, una urgencia gélida que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Mis manos, callosas por años de volante, agarraron a Isabel con una firmeza sorprendente para un hombre que evitaba cualquier tipo de contacto. Su cuerpo era ligero, frágil en mis brazos, y el dolor en su rostro me dio un pinchazo en el pecho. La cargué hacia la cabina de mi camión. Cada paso una decisión, cada metro una renuncia a mi deseo de mantenerme invisible. La cabina del Freightliner, que antes era mi santuario, ahora parecía pequeña, claustrofóbica. Puse a Isabel en el asiento del copiloto con el mayor cuidado que pude, intentando no agravar sus heridas. Ella gimió, un dolor contenido que me hizo fruncir el ceño. El espacio era apretado, y su olor, una mezcla de sudor, polvo y sangre, era fuerte. Encendí el motor. El rugido familiar ahora parecía una advertencia, y puse el camión en reversa, dando una curva brusca en la carretera de terracería. La nube de polvo levantada por las ruedas era la única cortina que teníamos contra lo que venía. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, calculando rutas, pensando en los atajos que conocía como la palma de mi mano. Sabía que en esas condiciones la velocidad no era nuestra mayor aliada, sino la astucia, el conocimiento del terreno. «¿Quiénes son?», pregunté, la voz ronca, sin quitar los ojos del retrovisor. Isabel estaba encorvada, sujetándose el abdomen, y parecía tener dificultad para respirar. Ella negó con la cabeza, una negación débil. No sé, pero ellos me quieren muerta». Su voz era un susurro, casi un lamento, y la forma en que evitó darme un nombre, una razón, solo aumentó mi desconfianza. Yo era un hombre pragmático. Si iba a arriesgar mi vida por alguien, quería saber por qué. Pero no había tiempo para interrogatorios ahora. El coche que venía, una camioneta oscura y sin identificación, ya era visible en mi retrovisor, acortando la distancia. Rápidamente. Eran rápidos, y la tierra batida que mi camión levantaba no era suficiente para escondernos por mucho tiempo. Engrané la marcha y pisé a fondo. El viejo Freightliner gimió, pero respondió. Conocía cada bache, cada desvío, cada grieta en esa carretera. El desierto era mi patio trasero, y ya había cruzado esos paisajes bajo un sol abrasador,
tormentas de arena y noches frías como una tumba. Sabía que a pocos kilómetros había un desvío poco conocido, un sendero de caza que cortaba camino entre las dunas y que, con suerte, sería demasiado estrecho para la camioneta. «Aguanta», dije, más para mí que para ella, mientras el camión saltaba y se balanceaba sobre la carretera irregular. Isabel solo se aferró al tablero, los nudillos blancos, los ojos cerrados. El silencio se llenaba solo con el motor del camión, el sonido de la tierra batida bajo los neumáticos y el latido frenético de mi propio corazón. Podía sentir la mirada de Isabel sobre mí, incluso sin mirarla. Era una mirada de miedo, sí, pero también de una curiosidad casi palpable. Me sentía expuesto, sacado de mi burbuja de soledad. Y por más que quisiera volver a mi mundo, a mi rutina predecible, la presencia de ella allí, herida y vulnerable, me ataba a esa nueva realidad. Yo era un hombre al que no le importaba, o al menos intentaba que no le importara. Pero la vida siempre tenía una forma de ponerme a prueba, de recordarme que aún había algo en mí que respondía al llamado de la necesidad. Cuando llegamos al desvío, giré el volante con fuerza, metiendo el camión en un sendero casi invisible entre los cactus y la vegetación rastrera. La camioneta pasó de largo, sin percatarse de nuestra maniobra. Un alivio momentáneo me invadió, pero sabía que era solo un respiro. Pronto se darían cuenta de la jugada. «¿Estamos seguros?», preguntó Isabel, la voz aún débil, pero con un atisbo de esperanza. La miré de reojo. Su rostro estaba más pálido y un hilillo de sangre le escurría de la sien. «Ahora», respondí, la voz seca. No iba a prometer nada que no pudiera cumplir. La verdad era que apenas estábamos empezando. El camino era accidentado y el camión se balanceaba violentamente. Disminuí un poco la velocidad, tratando de ser cuidadoso con Isabel, pero sin perder tiempo. Las dunas de arena se alzaban como olas gigantescas a nuestro alrededor, y el sol, ahora más alto, comenzaba a castigar el paisaje. «Necesito saber», dije, mi voz más firme ahora. «¿Qué hiciste? ¿Qué es tan importante para que te quieran muerta de esta manera?» Ella dudó, cerrando los ojos por un momento. Yo vi algo que no debía ver. La respuesta era vaga, pero el pánico en su voz era genuino. Ella comenzó a describir, entre pausas de dolor y respiraciones cortas, algo sobre un cargamento ilegal, un esquema de corrupción que involucraba a figuras poderosas. No eran solo pistoleros de poca monta. Lo que ella vio era grande, involucraba a gente pesada. Mi cerebro, acostumbrado a lidiar con rutas y cargas, comenzó a atar cabos. Ese tipo de persecución, la forma en que actuaban, era cosa de cártel. Ya había oído historias, claro, pero nunca imaginé que me vería en medio de una. El desierto, antes mi confidente, ahora era un laberinto peligroso, y cada cactus, cada piedra, parecía esconder una amenaza. Era un almacén viejo, cerca de la frontera, murmuraba, las palabras mezclándose con gemidos de dolor. Estaba allí, para una entrega de rutina, y los vi como descargaban algo, no era lo que debía ser. Con cada palabra, la historia se volvía más clara y más peligrosa. Isabel era una testigo ocular, y lo que vio era lo suficientemente explosivo como para poner su vida, y ahora la mía, en jaque. Sentí un escalofrío. No se trataba solo de un accidente de coche, sino de una cacería humana, y nosotros éramos la presa. De repente, un ruido. No era la camioneta, sino un sonido diferente, más agudo, que venía de lejos. Un zumbido que rápidamente se transformó en el sonido inconfundible de un helicóptero acercándose. Se me heló el estómago. Nos habían encontrado. Tenían recursos, tecnología. No eran aficionados. Esos hombres no se rendirían fácilmente, y la ironía de ser cazado en la inmensidad del desierto, donde siempre me sentí invencible, era amarga.
La fuga que imaginaba temporal, ahora se transformaba en una carrera desesperada contra un enemigo implacable y con medios ilimitados. Tenía que pensar, tenía que ser más astuto que nunca. Mi pasado, mis fallas, todo lo que quería enterrar, ahora serían mis únicas herramientas para sobrevivir. La sombra del helicóptero comenzó a surgir en el horizonte, creciendo rápidamente. No era un zumbido distante, era un rugido que cortaba el aire, un recordatorio ensordecedor de que la tecnología estaba de su lado. Mi corazón martilleaba en el pecho. Tenían un helicóptero. Eso significaba que la organización detrás de la persecución era seria, con recursos que yo, un simple trailero, ni siquiera imaginaba. La ironía era cruel. Yo, que siempre me consideré el rey de la carretera, un fantasma que se deslizaba por las rutas sin ser notado, ahora era la presa. Y el desierto, mi antiguo santuario, se transformaba en una arena de caza. Miré a Isabel. Su rostro estaba aún más pálido, y sus ojos, antes tan llenos de un brillo desafiante, ahora reflejaban puro terror. Estaba perdiendo sangre, y el dolor en su expresión era evidente. Sabía que necesitaba un hospital, pero tardaríamos una eternidad en llegar a uno, y ellos estarían sobre nosotros en segundos. Era un dilema cruel, su vida contra nuestra oportunidad de fuga, y a cada segundo que pasaba, la sombra del helicóptero se hacía más grande, más inminente. «Necesito que te sujetes», dije, mi voz saliendo más controlada de lo que me sentía. «Están usando un helicóptero. No podemos ir en línea recta». Mi mirada barrió el paisaje en busca de cualquier cosa que pudiera darnos una ventaja. Conocía algunas formaciones rocosas cercanas, un pequeño cañón que, si lograba entrar, podría darnos algo de cobertura visual, al menos por un tiempo. Era un riesgo. El sendero era peligroso para el camión, pero no teníamos muchas opciones. Lancé el camión en una curva pronunciada, haciendo que el motor gimiera en protesta. Los neumáticos patinaron en la arena suelta por un instante antes de ganar tracción. El balanceo fue violento e Isabel soltó un grito ahogado, golpeándose ligeramente la cabeza con el cristal de la ventana. «Perdón», murmuré, pero no había tiempo para delicadezas. El helicóptero ya era visible, un punto negro en el cielo azul, y podía imaginar a los hombres dentro, con sus equipos de comunicación y sus armas. Mi mente se dividió en 1000 pedazos, procesando información, calculando riesgos. Tenía que concentrarme, usar cada centímetro de experiencia que había acumulado en años de carretera. La intuición, esa vieja amiga silenciosa que me salvó tantas veces, ahora estaba gritando. Necesitaba confiar en ella ciegamente. Aceleré, sintiendo el camión vibrar bajo mí mientras el helicóptero se acercaba rápidamente, su rugido ensordecedor llenando la cabina. Mientras conducía en medio del torbellino, Isabel, entre jadeos de dolor, comenzó a susurrar más detalles. Eran los Zetas, logró decir, el nombre saliendo como un veneno de sus labios. Se me heló el estómago. Los Zetas, el cártel más brutal e implacable de México. Me había cruzado con ellos en algunas ocasiones, de lejos, sin nunca involucrarme. Esa organización no dejaba testigos. Mi error de buen samaritano se estaba convirtiendo en una pesadilla sangrienta. Su historia se desarrollaba en fragmentos, mientras el helicóptero nos sobrevolaba, como un buitre esperando la presa. Ella era contadora, trabajaba para una empresa de logística que sin su conocimiento estaba siendo usada como fachada para el cártel. Descubrió por accidente un libro de contabilidad digital con pruebas irrefutables de lavado de dinero y tráfico de armas. Aquello era dinamita. «Lo copié, todo», murmuró, señalando una pequeña unidad USB que colgaba de un collar bajo su blusa. Ese pequeño dispositivo, insignificante a primera vista, era la razón de todo aquello. Era la prueba que podría desmantelar toda una red de criminales.
pero también era nuestro certificado de defunción si caía en las manos equivocadas. Me di cuenta por completo. No se trataba solo de salvar a Isabel, se trataba de proteger esa información. De repente, mi soledad, mi vida simple y desapegada, parecía tan distante, tan trivial, ante la magnitud de esa situación. Estaba en medio de una guerra y ni siquiera sabía cómo había llegado allí. El helicóptero ya estaba justo encima de nosotros y pude ver a un hombre en la puerta lateral apuntando algo. No podía saber si era un arma o solo unos binoculares, pero la amenaza era clara. Giré bruscamente a la derecha, saliendo del sendero principal y entrando en un área de piedras y arbustos, un intento desesperado de mimetizarme con el terreno y dificultar su visibilidad. El camión se balanceó como un barco en tormenta y sentí el olor a goma quemada de los neumáticos. Con cada movimiento sentía el cuerpo de Isabel chocando contra el asiento y sabía que ella estaba sintiendo cada impacto. «Aguanta, muchacha», dije, mi voz casi inaudible por el ruido del helicóptero. «Vamos a salir de esta». No sabía si se lo decía a ella o a mí mismo, pero algo dentro de mí, esa brasa que creí haber extinguido, estaba ardiendo con más fuerza ahora. No era solo una cuestión de supervivencia, era sobre proteger algo, a alguien. Era una causa que ni siquiera sabía que necesitaba, y con cada curva peligrosa, con cada obstáculo superado, sentía una parte de mí, que había abandonado hacía mucho tiempo, comenzando a despertar. Con la decisión tomada de seguir hacia el cañón, el terreno se volvió aún más traicionero. Las piedras rodaban bajo los neumáticos del camión y la suspensión gemía con cada impacto. El ruido del helicóptero parecía reverberar en las paredes rocosas que comenzaban a alzarse a nuestro alrededor. Estaba sudando frío, pero la mente estaba afilada, concentrada en cada movimiento, en cada desvío. «Estamos entrando en la boca del diablo», pensé. Un nombre que los locales daban a ese tramo de cañón. El lugar era conocido por sus formaciones rocosas puntiagudas y por ser un laberinto para quien no lo conocía. Isabel tosió, una tos seca y dolorosa que me hizo mirarla con preocupación. «La USB necesita llegar al cónsul», logró susurrar, señalando el collar. Su voz estaba débil, la respiración entrecortada. Entendí el mensaje. No solo me pedía que la salvara, me pedía que protegiera la verdad, que asegurara que las pruebas que llevaba llegaran a quien pudiera hacer algo al respecto. Era una carga que nunca imaginé llevar, pero que ahora, por alguna razón, sentía que necesitaba aceptar. El helicóptero, al percatarse de nuestro cambio de ruta, intentó seguirnos, pero las paredes estrechas del cañón dificultaban la maniobra. Estaban perdiendo la ventaja aérea, y eso me dio un atisbo de esperanza. Pisé más a fondo el acelerador, aprovechando la pequeña ventaja. El camión se sacudía como una hoja, pero lo forzaba, sintiendo cada músculo de mi cuerpo tenso. Mis ojos se alternaban entre el camino rocoso adelante y el retrovisor, observando la frustración de mis perseguidores allá arriba. De repente, un disparo. Un tiro que resonó por las paredes del cañón, haciéndonos encogernos en la cabina. El disparo impactó el lateral del camión, haciendo un ruido metálico y dejando un agujero en la carrocería. Estaban disparando. Ya no era solo una persecución, era un intento de detenernos a toda costa. Isabel gritó y sentí un apretón en el pecho. Tenía que sacarla de allí, tenía que protegerla. Era un instinto que creí haber perdido hace mucho tiempo. «¡Quédate abajo!», le grité, mientras intentaba esquivar las piedras y al mismo tiempo evitar ser un blanco fácil. Mis manos apretaban el volante, los nudillos blancos. A cada segundo el peligro se volvía más real, más palpable. El olor a pólvora comenzó a mezclarse con el olor a diésel y arena, creando una atmósfera opresiva. No era un héroe de película, era solo un tráilero viejo.
Pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Usé mi experiencia para trazar una ruta mental. Había un tramo del cañón que se estrechaba aún más, un cuello de botella donde un camión difícilmente pasaría. Pero conocía un pequeño desvío, un pasadizo secreto que había descubierto por casualidad años atrás. Era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad de despistar al helicóptero y, quizás, a los coches que, estaba seguro, ya vendrían por tierra. Era una apuesta, pero la vida de Isabel y la mía dependían de ella. El helicóptero se mostraba cada vez más agresivo, realizando maniobras arriesgadas para mantenernos a la vista. Otro disparo. Esta vez, el neumático trasero explotó, haciendo que el camión derrapara violentamente. El control se volvió precario y por un instante pensé que íbamos a volcar. El olor a goma quemada invadió la cabina. «No manches», maldije, luchando contra el volante para mantener el vehículo en el sendero. Isabel gritó y pude sentir el terror en su cuerpo, rígido a mi lado. Con un esfuerzo hercúleo logré controlar el camión, pero la velocidad había disminuido drásticamente. El helicóptero estaba más bajo ahora, cerniéndose sobre nosotros como un depredador. Podía ver los rostros de los hombres dentro, distorsionados por la rabia y la determinación. No estaban jugando. No tenía más tiempo. Tenía que llegar a ese pasadizo secreto antes de que nos alcanzaran. Era ahora o nunca. El camino hacia el pasadizo secreto era casi invisible, una grieta en las rocas que apenas permitía el paso del camión. Tenía que ser preciso, cada milímetro contaba. Engrané la primera y comencé a arrastrarme, los laterales del camión rozando contra las piedras, haciendo un sonido de arañazo que me erizó los dientes. El helicóptero, confundido con mi maniobra, intentaba entender lo que estaba haciendo, perdiendo la visión directa. «Lo vamos a lograr», le dije a Isabel, más para calmarme a mí mismo que a ella. El sudor me corría por el rostro y la tensión era casi insoportable. Podía sentir el peso de la responsabilidad, el peso de su vida en mis manos. Y, extrañamente, no era un peso que detestara. Era un propósito, algo que me impulsaba hacia adelante, algo que me recordaba que incluso un trailero solitario como yo aún tenía un papel que desempeñar en el mundo. Estaba luchando, no solo por mí, sino por una causa que trascendía mi existencia aislada. La hendidura en las rocas se estrechaba alrededor del camión, los laterales de metal raspando y gimiendo en protesta. Era un ruido ensordecedor, el sonido de mi refugio siendo arañado, violado. Apenas podía ver hacia adelante, solo la roca oscura y el pequeño haz de luz que indicaba la salida. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, sofocante, y el olor a arena y metal raspado invadió mis fosas nasales. El helicóptero, allá arriba, parecía confuso, su rugido amortiguado por las paredes del cañón. No podían vernos, no podían entender a dónde había ido. Era mi oportunidad. Isabel estaba encogida a mi lado, las manos apretando su blusa con fuerza, los ojos cerrados. Confiaba en mí. Era una responsabilidad que me pesaba, pero también me daba una fuerza que no sabía que tenía. El camión se arrastró milímetro a milímetro, cada bamboleo una pequeña victoria. Podía sentir el sudor escurriendo por mi espalda, la tensión en mis hombros. Mi mente estaba concentrada, mis instintos de supervivencia más afilados que nunca. No podía fallar ahora, no después de todo. Cuando finalmente salimos de la hendidura, el mundo se abrió de nuevo, pero a un escenario aún más desolador. El cañón continuaba, pero ahora las paredes eran más irregulares, llenas de grietas y agujeros, y el sendero era casi inexistente, repleto de rocas sueltas. El camión no podría ir muy lejos, tendría que abandonarlo. Se me encogió el corazón al pensar en dejar atrás mi único hogar, mi compañero de tantos años, pero la vida de Isabel y la mía
Valían más que cualquier máquina. Tendremos que ir a pie desde aquí, dije, mi voz un poco ronca por la tensión. Isabel abrió los ojos y me miró con una mezcla de miedo y resignación. No podemos, comenzó, pero la interrumpí. No tenemos opción. Ahora vendrán por tierra. El helicóptero no podrá vernos aquí abajo, pero enviarán equipos. La verdad era dura, pero ella necesitaba saberlo. La realidad de la situación era que estábamos acorralados, y nuestra única oportunidad era mimetizarnos con el terreno, como fantasmas en el desierto. Bajamos de la cabina y el aire caliente me golpeó como un puñetazo. Isabel estaba débil, y pude ver el dolor en cada paso que daba. La sangre en su ropa estaba seca, oscura. Rasgué un trozo de mi trapo de Mindon Sepe, limpieza, y se lo até en su brazo herido, tratando de detener la hemorragia por más que supiera que era un vendaje provisional. Ella gimió, pero no se quejó. Había una resiliencia en ella que me sorprendía, una fuerza silenciosa que no esperaba encontrar en alguien tan frágil. Comenzamos a caminar, o mejor dicho, a arrastrarnos entre las rocas y los cactus. Cada paso era una tortura para Isabel, y yo la apoyaba, la mano en su espalda, sintiendo el calor de su cuerpo. El silencio del cañón era opresivo, roto solo por el viento que susurraba entre las piedras y el sonido de nuestros propios pasos. Intentaba ser lo más sigiloso posible, mis ojos y oídos alertas a cualquier sonido que indicara la presencia de nuestros perseguidores. Tenía que pensar como ellos, prever sus movimientos. Ellos me van a encontrar, susurró, la voz ahogada por la desesperación. La miré. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había una llama, un brillo de determinación que no se apagaba. No, sino. ¿Saben dónde buscar?, respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Este lugar es un laberinto. Vamos a usarlo a nuestro favor. Ya me había perdido allí una vez, hace muchos años, y ahora, paradójicamente, esa misma memoria podría salvarnos. El sol estaba alto ahora, castigando las rocas y la piel. La sed comenzó a apretar, y la garganta se secó. Tenía algunas botellas de agua en el camión, pero no podía regresar. Necesitábamos seguir. Con cada grieta, con cada roca, imaginaba un escondite, un punto de ventaja. Sabía que vendrían en coches, quizás incluso motos, pero no podrían seguirnos por mucho tiempo a pie en ese terreno. Nuestra ventaja era el conocimiento de la tierra, mi experiencia en moverme sin ser visto. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos, distante al principio, pero que rápidamente se acercaba. Hombres, armados, estaba seguro, no había duda, nos habían acorralado. Mi corazón dio un salto y sentí un escalofrío en el estómago. Detrás de esa roca, le susurré a Isabel, empujándola suavemente hacia un pequeño hueco en la pared del cañón. Nos escondimos, su cuerpo temblaba ligeramente contra el mío. El silencio era tan intenso que podía escuchar mi propia respiración y el latido de mi corazón. Los pasos se hicieron más fuertes, más nítidos. Podía oír voces, gruñidos en español, órdenes cortas y secas. Estaban cerca, muy cerca. Tomé un trozo de roca puntiaguda, un instinto primordial de defensa. No tenía armas, pero no iba a rendirme, sin luchar. Ese era mi territorio, y yo era un lobo viejo, herido, pero aún peligroso. Miré a Isabel. Sus ojos estaban fijos en los míos, y en ese momento no solo vi miedo, sino una confianza inquebrantable, una confianza que me dio el coraje que necesitaba para enfrentar lo que viniera. El silencio del cañón se rompió brutalmente. Dos hombres aparecieron de repente, saliendo de detrás de una formación rocosa, las armas apuntando directamente hacia nosotros. Eran grandes, vestidos de negro, con rostros sin emoción, como si estuvieran allí solo para cumplir una tarea.
Sentí el olor a sudor y miedo, pero también una furia creciente. Mi mano se apretó alrededor de la piedra que había tomado. No era lo ideal, pero era todo lo que tenía. Isabel tembló a mi lado y sentí su desesperación. «La USB», gruñó uno de ellos en español, con voz áspera. «Entrega la USB y a la muchacha, viejo. No compliques las cosas». Se estaba acercando, el arma firmemente apuntada. Sabía que, si entregaba la USB, Isabel estaría condenada, y de alguna manera no podía hacerlo. Algo dentro de mí, una lealtad que creí muerta, se negaba a ceder. Tenía que luchar, incluso si las probabilidades estaban en nuestra contra. Mi mirada barrió el terreno frenéticamente. El cañón, antes nuestro escondite, ahora parecía una trampa. No había a dónde correr. Pero noté algo. Encima de nosotros, una pila de piedras sueltas, precariamente equilibradas. Una idea insana comenzó a formarse en mi mente. Era arriesgado, pero quizás era la única forma de darle la vuelta al juego. Necesitaba una distracción, un segundo siquiera, para que Isabel tuviera una oportunidad. Con un rugido que me sorprendió, un grito primario que no sabía que aún existía en mí, me lancé hacia adelante, no contra los hombres, sino en la dirección opuesta, simulando una huida desesperada. Ellos reaccionaron, y el primer disparo me rozó la cabeza, rebotando en la roca. La piedra en mi mano parecía inútil, pero la usé como una extensión de mí. Rabia. Necesitaba ganar tiempo. «¡Corre, Isabel, al fondo del cañón!», grité sin mirar atrás mientras me lanzaba detrás de una roca, intentando despistar el fuego enemigo. El plan era atraer su atención hacia mí, darle a ella una mínima oportunidad de escapar. Sabía que era una locura, que estaba corriendo directo hacia la muerte, pero la imagen de su rostro, tan vulnerable y tan valiente, me impulsaba hacia adelante. Los dos hombres se dividieron, uno viniendo detrás de mí, el otro, más vacilante, observando a Isabel. Fue lo que quise. El que me perseguía era más rápido que yo y pronto estaba sobre mí, el arma apuntada. Rodé a un lado en el último segundo, sintiendo el viento del disparo pasar junto a mí. Mi piedra golpeó su rodilla, un golpe seco que lo hizo tambalearse y soltar un gemido de dolor. No fue mucho, pero era un comienzo. Cayó y me levanté, buscando cualquier cosa, cualquier ventaja. El otro hombre, viendo a su compañero herido, dudó por un momento, y fue en ese instante que Isabel, aún herida, mostró su propia astucia. Ella había notado la misma pila de piedras que yo. Con una fuerza que no sabía que tenía, empujó una roca grande, que rodó, golpeando la base de la pila y desequilibrándola. Un sonido de derrumbe llenó el cañón. Piedras y tierra cayeron en una avalancha, justo entre nosotros y el segundo matón, creando una barrera de polvo y escombros. Fue un alivio momentáneo, una barrera que nos dio preciosos segundos. El hombre que había herido intentaba levantarse, y aproveché el momento para intentar alejarme, sintiendo un atisbo de esperanza. Pero la victoria fue corta. De repente, un dolor punzante me atravesó el hombro. Un disparo. Me tambaleé, cayendo de rodillas, la piedra cayendo de mi mano. La sangre comenzó a empapar mi camisa, caliente y pegajosa. La vista se me nubló por un instante, y el mundo giró. Había sido alcanzado. El hombre que había herido, aunque cojeando, logró disparar. El dolor era insoportable, pero la frustración era aún mayor. Estaba en el suelo, con la respiración pesada, el dolor irradiando desde mi hombro. El hombre se acercaba, la sombra del arma cubriendo mi rostro. Vi la muerte en sus ojos, una certeza fría que me hizo apretar los dientes. La oportunidad de redención, de encontrar un propósito, parecía desvanecerse junto con mi sangre en la arena. Miré a Isabel. Estaba parada, observando con horror, sin saber qué hacer. Estaba desprotegida. Todo estaba perdido.
El dolor en mi hombro era punzante, quemando como fuego. El hombre se acercaba a la sombra del arma cubriendo mi rostro. Veía el final, sentía el sabor amargo de la derrota, pero en el instante en que él se inclinó para inmovilizarme, la imagen de Isabel, su vulnerabilidad y el coraje que había demostrado, me golpeó como un rayo. No, no podía rendirme. No ahora, no después de todo. Con una explosión de fuerza que no sabía de dónde venía, un grito ahogado por el dolor, empujé mi cuerpo hacia un lado, girando en el suelo. No fue elegante, fue bruto y desesperado. El hombre se desequilibró, y mi brazo bueno, en un movimiento instintivo, le agarró la pierna, derribándolo. Cayó con un golpe sordo. El arma se le escurrió de las manos y se deslizó por la arena. Era una ventana, un segundo, y tenía que aprovecharlo. Isabel, viendo la oportunidad, no dudó. Con la agilidad de un felino, a pesar de sus heridas, se lanzó sobre el arma, cogiéndola antes de que el secuaz pudiera reaccionar. El arma parecía demasiado grande en sus pequeñas manos, pero la determinación en sus ojos azules era innegable. El otro hombre, que había sido bloqueado por la avalancha de piedras, gritó órdenes, pero la barrera de escombros aún le impedía alcanzarnos. «¡Vamos!», gritó, la voz temblorosa pero firme. Ella me ayudó a levantarme, mi hombro sangrando profusamente. El dolor era insoportable, pero la visión del arma en sus manos y la determinación en su rostro me dieron una nueva inyección de adrenalina. No era lo ideal. Odiaba las armas, pero en ese momento era nuestra única oportunidad. Sentía una extraña mezcla de orgullo y preocupación por ella. Corrimos, o mejor dicho, cojeamos lo más rápido que pudimos, aprovechando su confusión. Yo la guiaba, incluso herido, usando todo mi conocimiento de ese cañón. Había un pequeño valle a pocos metros de allí, un lugar escondido que había usado algunas veces para acampar en mis viajes. Si lográbamos llegar, tendríamos un momento de tregua, una oportunidad para pensar. El sol ya comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. La temperatura bajaba rápidamente y el frío del desierto comenzaba a sentirse. Isabel tosía, la respiración cada vez más difícil, pero no se quejaba. Su mano sujetaba firmemente el arma y sus ojos estaban fijos en mi nuca, confiando en cada uno de mis movimientos, por dolorosos que fueran. Cuando finalmente llegamos al valle, el alivio fue inmenso. Era un pequeño oasis, con algunos mezquites secos y una hendidura en la roca que ofrecía un refugio razonable. Nos arrastramos dentro exhaustos. El olor a tierra húmeda y polvo era el único perfume allí. Isabel se desplomó en el suelo, el arma aún apretada en sus manos. Me senté a su lado con el hombro punzando. «Tenemos que pensar», dije, mi voz ronca. «No se van a rendir, nos van a rastrear». Isabel asintió con los ojos cerrados. «Lo sé», susurró, «pero no saben que tú tienes la USB». Ella levantó la mano y allí estaba, todavía colgando del collar. «Sé de un lugar», dije, mi mente trabajando. «Un viejo almacén cerca de la frontera. Es un punto ciego, un lugar que ellos usan, pero también un lugar que conozco bien». Era un plan insensato, ir a la boca del lobo, pero era nuestra única oportunidad de usar la USB, de entregar las pruebas, de acabar con aquello de una vez por todas. Sabía que sería peligroso, quizás suicida, pero la determinación de Isabel era contagiosa. Y, en el fondo, sentía la necesidad de ver aquello hasta el final, de no dejar que mi vida solitaria terminara en una derrota tan completa. Ahora tenía un propósito. Mientras caía la noche y las estrellas comenzaban a salpicar el cielo oscuro, trazamos el plan. Yo hablaba sobre las rutas, los puntos de vigilancia, los horarios. Isabel, aún herida, contribuía con detalles sobre la estructura del cártel, las personas involucradas. La colaboración era extraña, pero eficaz. Dos extraños,
unidos por el peligro, convirtiéndose en un equipo improbable. Y en el silencio de 1906, la noche, bajo la inmensidad del desierto, me di cuenta de que la soledad que tanto aprecié había sido reemplazada por algo nuevo, algo que me daba miedo, pero también esperanza. La noche cubría el viejo almacén portuario como un manto pesado, y el olor a sal y herrumbre flotaba en el aire. El lugar era un laberinto de contenedores apilados y sombras largas, perfecto para una emboscada o para esconderse. Mi hombro aún me dolía, pero la adrenalina amortiguaba el dolor. Isabel estaba a mi lado, pálida, pero con la USB apretada en su mano. No había vuelta atrás, era todo o nada. Nos escabullimos entre los contenedores, cada paso calculado, cada sombra una posible amenaza. Había estudiado el lugar en mis rutas, conocía los puntos ciegos, los caminos menos patrullados. Mi plan era entrar, activar el dispositivo de Isabel y desaparecer antes de que supieran qué los había golpeado. Pero las cosas nunca son tan simples. Fue entonces cuando los vi. 2 hombres armados, patrullando la entrada en principal. No eran los mismos del cañón, pero el distintivo que llevaban en el pecho era el mismo. El emblema del cártel Z. Estaban en casa. Respiré hondo, haciéndole una señal a Isabel. No podíamos pasar por allí. Tendríamos que encontrar otra entrada, un punto más vulnerable. Encontramos una pequeña abertura en la parte trasera, un portón oxidado que parecía abandonado. Lo forcé y chirrió en protesta, el sonido resonando en el silencio de la noche. Isabel me miró, aprensiva, pero con una fría determinación. Entramos en el almacén y el interior era aún más sombrío, lleno de cajas y equipos y el eco distante de voces. El lugar era más grande y concurrido de lo que imaginaba, un verdadero centro de operaciones ilegales. El corazón me latía fuerte en el pecho, pero la mente estaba clara. Recordaba lo que Isabel me había dicho. El servidor principal estaba en una sala aislada en el centro del almacén. Hacia allí teníamos que ir. Nos movimos como sombras, aprovechando cada pila de cajas, cada rincón oscuro. El aire estaba pesado con el olor a humedad y algo más, algo metálico que no lograba identificar. De repente, una luz fuerte nos alcanzó. ¡Quietos!, gritó una voz. Nos habían descubierto. Un grupo de hombres armados apareció de detrás de un montacargas, las linternas apuntándonos. No había a dónde correr. Era el final del camino. Isabel apretó la USB contra el pecho y sentí una oleada de desesperación invadirme. Pero, en lugar de rendirme, algo dentro de mí estalló. Ese miedo se transformó en una rabia fría, una furia silenciosa que me dio fuerzas. Ya no era el Ricardo solitario y resignado. Tenía algo que proteger, a alguien a quien defender, y no iba a dejar que esos malandros me lo quitaran. Con un ronco grito de guerra, me lancé sobre el contenedor más cercano, usando mi cuerpo como un ariete. El metal crujió, y las cajas cayeron con un estruendo, creando una cortina de polvo y una distracción que hizo retroceder a los hombres por un instante. Isabel, aprovechando el caos, corrió hacia la sala del servidor. Era rápida, increíblemente rápida, a pesar de todo. La pelea comenzó. No tenía armas, pero tenía la fuerza de años de trabajo pesado y la furia de quien ya no tiene nada que perder. Usé mis puños, mis pies, mi cabeza. Cada golpe era un puñetazo en la cara del pasado, de mi soledad, de mis arrepentimientos. Me movía como un animal herido, pero peligroso, y la visión de mi hombro sangrando no me detenía. Eran más numerosos, pero yo estaba impulsado por un propósito. Mientras me enfrentaba a uno de los matones en una pelea cuerpo a cuerpo, Isabel ya estaba en la sala del servidor.
Podía oír el ruido de los teclados, los clics rápidos, y sabía que ella estaba haciendo su parte. La verdad estaba siendo liberada, las pruebas enviadas al mundo. Era una carrera contra el tiempo, y cada segundo de lucha era crucial. El clímax era visceral, caótico. Recibí golpes, sentí el dolor, pero también respondí con una ferocidad que me sorprendió incluso a mí mismo. La tensión sexual y emocional que había crecido entre nosotros en la carretera ahora se transformaba en una asociación de vida o muerte. Ella confiaba en mí para detenerlos, y yo confiaba en ella para hacer lo que fuera necesario. Ya no éramos dos extraños, éramos un equipo. Cuando Isabel finalmente salió de la sala del servidor, con el rostro sudoroso, pero con una sonrisa de triunfo, gritó: «¡Listo! ¡Está todo fuera!». En ese momento, el sonido de sirenas acercándose resonó en el puerto. La Policía Federal, o quizás incluso el Ejército, estaba en camino. La verdad, liberada de ese pequeño USB, estaba trayendo la justicia. La victoria, aunque momentánea, fue dulce. Los hombres del cártel, al ver la llegada de las autoridades, comenzaron a dispersarse, a correr hacia las sombras. La lucha había llegado a su fin. Estaba exhausto, mi cuerpo dolía, pero un sentimiento de alivio y una extraña paz me invadieron. Isabel se acercó, y sus ojos azules, antes llenos de miedo, ahora brillaban con una mezcla de gratitud y una promesa silenciosa. La policía llegó, y el almacén se llenó de luces y voces. Isabel fue llevada para recibir atención y prestar declaración. Yo, con mi hombro sangrando, fui examinado por los paramédicos, que me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Querían saber qué había sucedido, pero yo, fiel a mi naturaleza, solo di respuestas cortas y objetivas. La verdad ya estaba ahí fuera. Poco tiempo después, ya con el hombro vendado y algunas escoriaciones, recibí la noticia de que Isabel estaba bien, y que la información que había liberado ya estaba causando un terremoto en las estructuras del cártel. Ella había cumplido su parte, y yo, la mía. No éramos héroes, solo dos personas que por azares del destino se vieron en medio de algo más grande que ellas. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer, la carretera polvorienta, el sol abrasador, el coche destrozado, y esa mujer, Isabel, que sin saberlo, me arrastró a una jornada de redención que ni sabía que necesitaba. Mi vida de trailero solitario nunca volvió a ser la misma. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Como Ricardo enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Alguna vez has superado un desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en la pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.